Mi nombre es Marisol Linares Díaz, estudiante de medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre los pasos para una colecistectomía segura según Sages. Bueno, en cuanto al paciente, en la valoración preoperatoria, todo paciente debe tener una nutrición, control glicémico, manejo de medicamentos, suspensión del tabaco, el manejo seguro y efectivo del dolor postquirúrgico, rehabilitación y educación del paciente. Todo paciente pues necesita una biometría, estudios de biometría hemática, tiempo de coagulación, química sanguínea con función hepática y con una ecografía hepatobiliar. Se evalúa el riesgo de colitiasis, se recomienda el uso de profilaxis antibiótica para la prevención de ISO, uso de medicamentos antitromboembólicos y solamente se utiliza sonda nasogástrica en casos de distensión gástrica para mejorar de esta manera la identificación del campo quirúrgico. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues el acceso abdominal y colocación de los puertos, el paciente tiene que estar en una posición supina con el brazo izquierdo plegado para la facilitación de la colonografía transoperatoria. El cirujano tiene que estar al lado izquierdo del paciente y el asistente al lado derecho para acceder a la cavidad peritoneal y al neumoperitoneo. El acceso al abdomen para la colocación pues, del primer puerto de trabajo de 10 milímetros en T1 se logra con una técnica abierta o cerrada. En pacientes que tienen cicatrices sobre la línea media o periumbilicales, se va a realizar con una aguja Vares que en el cuadrante superior izquierdo o en el punto de Palmer con una incisión epigástrica abierta. En pacientes obesos pues se obtiene el acceso por una técnica cerrada con aguja Vares justo a la derecha de la línea media, 15 centímetros de debajo de la apófisis cisfoides. En cuanto, bueno, luego para entrar ya y crear el neumoperitoneo y la laparoscopía diagnóstica, vamos a colocar pues el segundo puerto, el trabajo de 10 milímetros T2 a 2 centímetros por debajo de la apófisis cisfoides y en el borde derecho del ligamento falciforme. Luego ponemos el puerto 3 y 4, el 3 de 5 milímetros son colocados en la línea media clavicular subcostal derecha y el T3 en la posición subcostal lateral derecha. Recordar que previo pues, a la colación de estos trócares se sugiere la infiltración de ropivacaína al 0.75%, 5 mililitros en cada puerto de trabajo, para así disminuir el dolor postoperatorio del paciente. Sabemos que el trabajo del cirujano va a utilizar los trócares el T2 y el T3. Bueno, en cuanto al procedimiento, el paso 1 es la disección del triángulo hepatocístico. En cuanto, lo primero que vamos a hacer es el reconocimiento anatómico después de la vesícula biliar. En la vesícula se va a elevar y retraer el hígado mediante la tracción del fondo en sentido cefálico con una pinza a través del puerto T4 que esta va a estar dada por el ayudante. Con la ayuda de otra pinza se va a realizar la tracción lateral del cuello o también llamado del infundíbulo de la vesícula biliar a través del puerto T3 que es a través de la mano del cirujano. Lo que vamos a buscar es el surco de Rovier, como se ve en la imagen. Esa tiene una forma quizá de cicatriz, hendidura o surco, para así hacer la disección por arriba de este surco. Con la mano, pues el cirujano en el puerto T3 se va a manipular el cuello de la vesícula biliar para exponer de esa manera la cara anteromedial y posterolateral. Si la vesícula pues, biliar se encuentra en tensión, lo que se va a recomendar es descomprimirla con una aguja para evitar así perforaciones con derrames de bilis y cálculos biliares. Y si hay adherencias, pues lo que se tiene que hacer es sacarlos y eliminar a contracción o con corte frío, evitando de esta manera este uso de energía cerca del duodeno y de la vía biliar principal. La disección comienza incidiendo el peritoneo visceral a lo largo sobre todo del borde de la vesícula biliar en ambos lados, anterior y posterior ya manifestadas, para abrir de esta manera el peritoneo que recubre el triángulo hepatocístico. Esto debe llevarse hacia arriba y a lo largo de toda la vesícula biliar y hacia el fondo vesicular en su interfaz pues, con el hígado. Se va a necesitar una combinación tanto de disección de Roma con el uso de electrocauterio, con el objetivo pues, de limpiar el triángulo hepatocístico que se libere tanto de tejido graso y fibroso. El paso 2 es la visión crítica, consiste en 3 criterios. El primero es el triángulo hepatocístico que está formado del conducto cístico, hepático común y el borde inferior del hígado. Este debe estar limpio, sobre todo fuera de tejido graso y fibroso. Y el conducto biliar común y el conducto hepático común se buscan, pero no se van a diseccionar, ¿no? El segundo criterio es el tercio inferior de la vesícula biliar, que se separa un 30% del hígado para exponer de esta manera la placa cística. El tercer criterio es que
Debe observarse solamente dos estructuras, el conducto y la arteria cística, en una vista anterior y posterior. Una vez establecida esta visión, se va a recomendar una pausa de confirmación tanto del cirujano como del ayudante sobre la anatomía pues, de la vesícula, ya estando identificadas. Es importante ya que podemos minimizar pues, el riesgo de una lesión de la vesícula biliar. Una consideración a asegurar es que la arteria hepática derecha que no se confunda con la arteria cística o la rama accesoria posterior de la arteria de la placa cística. En este punto se puede considerar la CTO, la coreografía transoperatoria, para, bueno, si es que es necesario, ¿no? Entonces, en resumen, el primer criterio de disección del triángulo hepatocístico sin grasa ni tejido fibroso y que no muestre el conducto biliar principal. El segundo, que la base de la vesícula biliar se diseccione un tercio inferior disponiendo su placa cística, y el 3 solamente que se vean las dos estructuras. El paso 3 es la sección y división de la arteria cística. Para la arteria cística se va a utilizar pues una engrampadora reutilizable con grapas de 8 milímetros, utilizando de esta manera dos grapas en el lado proximal y en el grado distal. Para cortar pues la arteria se va a utilizar las tijeras laparoscópicas y tener mucho cuidado para no desplazar estas grapas de los dos extremos. Se va a dejar pues una pequeña banda de tejido más allá del borde de las grapas para evitar si es que hay un desplazamiento accidental pues durante la manipulación del conducto cístico, y se va a plantear la coreografía transoperatoria y se va a colocar una grapa en el cuello de la vesícula biliar en un extremo superior de la unión tanto del conducto cístico con la vesícula biliar. El paso 4 es la colangiografía transoperatoria. Esto no es habitual, pero solamente está indicado en pacientes con sospecha de colelitiasis, colédoco o conducto biliar dilatado mayor a 6 milímetros. La preocupación por haber una lesión de vesícula biliar o antecedentes a bypass gástrico en Y de Rous. El paso 4 es para realizar pues la coreografía transoperatoria. Se va a colocar una grapa en la unión del conducto cístico y el infundíbulo de la vesícula biliar. El conducto cístico se va a seccionar solamente parcialmente con la tijera laparoscópica y se va a proceder luego pues a la dilatación de las válvulas espirales del Heister del conducto cístico con el disector del laparoscópico. Luego se va a insertar pues una sonda 4 Fresh en el conducto cístico, usando de esta manera la pinza con clap para asegurar de esta manera el catéter. Para realizar la CTO, las rupturas de imagen se hacen en un solo punto, ajustando sobre todo la posición de arco en C, de modo que el arco biliar y el duodeno se puedan visualizar en el centro de marco. Se va a utilizar dos jeringas de 20 milímetros, una con solución salina y la otra mezclada mitad mitad con solución salina y el medio de contraste ayudado, conectada sobre todo a una vía triple, ¿no? Iniciando, se va a aplicar la solución salina en el conducto cístico y luego se hace la mezcla con medio contraste para visualizar con fluoroscopía. Se debe observar pues el llenado retrógrado del conducto hepático, las ramas derechas e izquierdas del hígado. El contraste debe fluir libremente hacia el duodeno, asegurando de esta manera que no haya defectos pues en el llenado, ¿no? Si es que hay la dificultad, se debe colocar al paciente en Trendelenburg y comprimir suavemente el conducto distal con una pinza. Si se visualiza un cálculo del conducto biliar, se realiza una exploración transística del conducto biliar común, una coledocotomía laparoscópica para después llevar a hacer preposoperatorio. Una vez que se obtiene ya la colangiografía sin defectos de llenado, se retira la sonda, se coloca en las grapas, se corta y se divide de esa manera el conducto cístico. El paso y si es que no se realiza por la CTO, el conducto cístico se aplica 3 grapas, 2 en el lado proximal y 1 en el lado de la pieza quirúrgica, y con la ayuda de la tijera laparoscópica se va a realizar la división del conducto cístico. Cuando el conducto cístico ya esté dilatado o engrosado, se debe usar una sutura absorbible de 2 ceros para realizar un nudo extracorpóreo o utilizar un endolock para asegurar de esta manera el conducto en su lado proximal. El paso 5 es la separación de la vesícula biliar del lecho hepático. Ya dividido pues el conducto cístico, se realiza una disección retrógrada de la vesícula biliar del lecho hepático utilizando un dispositivo que es el monopolar con gancho de forma de L para disecar de esa manera la vesícula biliar y el hígado. Debe mantenerse en ese plano para así evitar pues la perforación de la vesícula biliar y el riesgo quizás de una peritonitis o litos en la cavidad abdominal. Después de dividir pues ya la vesícula biliar de la placa, se va a realizar pues una hemostasia para evitar pues el sangrado, ¿no? El lecho hepático se va a irrigar, y cualquier componente de sangre, bilis o líquido se debe retirar de inmediato.
En el caso de la colecistitis aguda, pues la vesícula biliar se va a colocar dentro de la bolsa de una pieza quirúrgica y se retira el puerto de 10 milímetros para disminuir así el riesgo de las infecciones, una ISO. En cuanto a la extracción pues, de la pieza quirúrgica y retiro de los puertos, se va a utilizar pues, un guante estéril número 8 para así extraerlo. Una vez que ya está en la bolsa, se debe extraer por el puerto de 10 milímetros, ya sea por el ombligo o por la región epigástrica T1 o T2. En el caso de que fueran varios cálculos, se puede extender por la incisión de la piel y la apertura de la fascia para sacarlo con mayor facilidad. Después de retirar, pues se le verifica la hemostasia del lecho quirúrgico y se va, y si es que es necesario, pues se considera pues la colocación de drenaje, solo ante sospechas que si es que hay fuga biliar, ¿no? Los puertos se van a ventilar para eliminar así el gas, el CO2 residual, y las fases en el sitio de los puertos de 10 milímetros debe cerrarse con una sutura absorbible cero o similar a ella para prevenir así las heridas post-incisionales, las hernias post-incisionales, y la piel se cierra con una sutura subcuticular de monofilamento absorbible. En el postoperatorio, pues a paciente se le da analgésicos intravenosos y se recomienda continuar con paracetamol o otros AINES. Se considera en escala simplificada de Apfel para administrar los antieméticos. Se reinicia pues la vía oral tan rápido como se pueda tolerar el paciente, y la estancia hospitalaria es de 2 a 3 a 4 días de acuerdo a la evolución del paciente y que no haya ISOs, ¿no? Postquirúrgicos. La administración del analgésico se va a continuar al igual con vía oral durante 3 a 4 días post cirugía, y se hace seguimiento o consulta externa al paciente en 10 días para valorar la evolución postquirúrgica y el posible alta médica del paciente. Gracias.